Jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran hoy? Quiero que cada uno me extienda un saludo. Kevin, ¿cómo está usted? Bien, gracias, profe. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, cuidándonos desde la casa, dejándonos crecer el pelo y ya quitándonos la barba y el bigote. Que había mucho pelo. Víctor, ¿cómo está? Profe, le Bueno, escuché profesor, cortado, no sé por ¿Se qué. escucha entrecortado? Vamos a hablar sin micrófono entonces. ¿Cómo está, Víctor? ¿Cómo está la familia? A lo bien, que gracias habla a se le Dios escucha ahí. entrecortado. Ah, bueno. Pero bien, ¿Y de usted salud, cómo, todo bien. señor, ¿y ustedes cómo han estado? Bien. Bien, 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 gracias a Dios, cuidándonos en la casita, muy juiciosos, tratando de Ah, cumplir el señor. protocolo de bioseguridad Bueno, acá, no visitando ni permitiendo las visitas porque eso es fundamental, ¿vale? señor. Bueno, Carrasquilla, señor. buenas tardes, ¿cómo está? No escucha nada. Activa el micrófono, dijo Carrasquilla. Listo. Vale. Hola, profesor. ¿Qué más, hijo? ¿Cómo está usted? Bien, profesor, ¿usted? Y la marchis. Bueno, acuérdense, mire, yo aquí lo estoy viendo a Carrasquilla sin camisa, me imagino. Recuerden que estamos como si estuviéramos en clase, normal. ¿Qué tal Señor, aquí salir en pijama o salir con un esqueleto? Entonces, ya por me la coloco, pero vale. Mayelín, buenas tardes. Señorita Polanía, buenas tardes. Activa el micrófono, mi niña. No le escucho. Mayelín. Bueno, se fue Mayelín. Maidi, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Activa la cámara, hija. Profe, no sirve la cámara. Vale, vale, vale. Mayelín dice que no puede activar el sonido. Listo. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. ¿Y usted? Bien, hija, aquí en casita, disponible para poder encontrarnos en esta nueva clase. Sobre todo Ah, que hacía falta, porque hace rato no nos veíamos por Zoom o por Meet, sino que hemos estado es más bien teniendo interacciones con sí, sí, WhatsApp, señor. ¿no? Sí. Y una semana que hay paro, otra semana que hay una actividad, entonces pues siempre es que nos acortamos en algunos momentos. Bueno, chicos, pues el día de hoy pudimos darnos cuenta que les compartí, yo cada 15 días estoy enviando un material que hace relación con la señora rectora en prevención y atención con el COVID. ¿Qué significa eso? Que la institución educativa Agustín Coanzi tiene que seguir en el compromiso de focalizar las estrategias para mitigar o mermar los índices de contagio de la comunidad educativa por COVID. Entonces, siempre vamos a seguir escribiéndonos acerca del manejo de los animalitos, acerca del tapabocas o mascarillas, hablando acerca de cómo movilizarnos en la calle con la bicicleta, en el carro, en la moto, ¿cierto? O como peatón, porque eso es lo que nos enseña o hemos aprendido en este momento de confinamiento, cómo actuar frente a ciertas situaciones. Y seguimos viendo que el pico de contagio sigue aumentando, sigue creciendo. Y eso tal vez nos da más susto todavía. Chicos, me alegra saludarlos. Yo sé que ustedes han hecho hasta lo imposible por tratar de enviarnos los talleres, han hecho todo lo posible para entrar a YouTube y ver lo que grabamos. Yo sé que es casi imposible entrar a la página web de la institución, pero cuando ustedes tengan una recarguita, cuando lo puedan hacer, ingresen a la página de la institución, ingresen a mi página web, porque allí también pueden descargar los talleres. Hoy les compartí el link para envío de las evidencias. ¿Listo? Entonces voy a compartirles en la pantalla, voy a compartir la pantalla. ¿Sí están viendo allí? Sí, sí ven allí, ¿cierto?
Bueno, allí les estoy compartiendo la guía que les envié ¿para qué? Para química. ¿Qué dice la guía? ¿Qué dice la guía? ¿Quién me dice qué dice la guía? ¿Qué han leído de la guía? ¿O qué leyeron de la guía? ¿De qué trataba la guía? Alguien que me diga. ¿Ninguno? Bueno, entonces, lo que decía la guía era prácticamente que tuviéramos en cuenta el tipo de reacciones químicas que se encuentran como una ecuación matemática o como una ecuación química. ¿Qué significa esto? En la vida todo es reacción, en la vida todo se presta porque hay un contacto entre átomos y átomos o sustancias con sustancias, cada una dependiendo de su naturaleza química. Pero entonces cuando hablamos nosotros de reacciones químicas, pues hay que tener en cuenta los fenómenos químicos de estas sustancias o de estos compuestos o de estos elementos. ¿Quién me da esas características? La tabla periódica. ¿Quién me da estas propiedades? La tabla periódica. Entonces, es importante que nosotros tengamos en la mente que hay unos reactivos que se van a convertir en unos productos. Antes de la flecha hay unos reactivos y después de la flecha hay unos productos. Cada uno de esos reactivos o cada uno de esos productos se pueden encontrar de acuerdo a los estados de la materia. ¿Qué significa eso? Que habrán sustancias que serán sólidas, que serán líquidas o que serán gaseosas, ¿vale? Y acá hay unas clases de reacciones químicas. ¿Por qué esas clases de reacciones químicas son importantes? Hay reacciones que no se pueden devolver, hay reacciones que no pueden volverse a formar, hay reacciones que no pueden hacerse una segunda vez, como hay otras que pueden tenerse en cuenta por mucho rato. ¿Listo? Entonces, en el chat voy a escribir una pregunta. En el chat voy a escribir una pregunta. Pendientes del chat, por favor. Ahí hice la pregunta. Para ustedes, ¿qué son los elementos químicos? Y Yo no lo. hice otra pregunta. La primera, para ustedes, ¿qué son los elementos químicos? Y la segunda, mencionen dos reacciones químicas que se vean en sus casas. Me van a escribir en el chat y eso lo calificamos. ¿Ya? Bien, Laura. Necesito que me respondan, porfa. ¿Están bien lo que compone la tabla periódica? Por supuesto, es lo que son las sustancias que están en la tabla periódica. Aquí me dice
que es un tipo de materia constituida por más de un átomo, pues tengamos en cuenta que los elementos son un átomo, que varios átomos son varios elementos. Carlos Carrasquilla dice, lo mismo, profe, es un elemento químico, un tipo de materia, por supuesto, porque ocupa un lugar en el espacio, pero no hablemos de que son de más de un átomo, no. La tabla periódica tiene muchos elementos y cada elemento es constituido como un átomo. Entonces ya voy a colocarles la nota acá a ustedes. Está Carrasquilla, está Conda, está Gaitán Laura, está Alexandra Cardona que está tratando de conectar, está Pimentel, está Pimentel, está Polanía, No. Laura ya, Pimentel ya, Maidi, está Maidi. ¿Maidi es Maidi Ceballos? ¿O es Maide Vigoya? Perdón, Maide Trujillo. Maide. profe, Ceballos. Ah, bueno. Por fin te conocí la voz. Bueno, chicos, qué bueno que ustedes hagan esa participación. Entonces, cuando hablamos nosotros de elementos químicos, pues hay que tener en cuenta entonces tabla periódica. Pero, ¿qué reacciones químicas pueden haber en la casa? Por ejemplo, cuando yo estoy quemando algo, quemando el gas. Cuando prendo la mechera para prender en la estufa el gas, ¿cierto? Cuando lloramos por la cebolla hay una reacción química. La sustancia que tiene la cebolla está incursionando con los lacrimales que tenemos nosotros en nuestros ojos como glándulas, ¿cierto? Y eso, por supuesto, genera el llanto. Muy bien. ¿Será que en la casa no consumimos mucho químico? Sí, yo creo que sí. Cuando agregamos salsas de tomate, cuando le agregamos mayonesa a la papa, cuando le agregamos sal inclusive a los alimentos, cuando le agregamos azúcar al cafecito, cuando mezclamos la leche, ¿cierto? Cuando mezclamos todo ese tipo de sustancias que tenemos en la casa. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es nuestro rol, es nuestra vida cotidiana. Y se hace para poder dar sabores, para dar gustos a las cosas. Y obviamente, acuérdense que nosotros tenemos en nuestras papilas gustativas unos receptores químicos que nos dicen que son ácidos, amargos, ácidos, salados y dulces. Y obviamente eso nosotros lo vimos por allá en el grado 9 cuando empezamos a ver órganos de los sentidos y los sentidos como tal. Pero para entender el tipo de reacciones químicas, pues hay que fundamentar que primero, la decomposición o de síntesis quiere decir que a partir de los reactivos se forma una nueva sustancia. La descomposición. Valencia, me alegra saludarlo. ¿Qué más, Valencia? ¿Cómo está ese caquetá, hijo? No me escuchó Valencia. A ponerle aquí la asistencia a Valencia. Qué bueno que intenten conectarse porque esto nos hace seguir creciendo. Bueno, entonces las reacciones de descomposición, por ejemplo, tenemos una sustancia y se logra descomponer en las fracciones o elementos que tengan esas sustancias, teniendo en cuenta los números de moléculas. Yo quiero que observen acá, hace un momento les dije que en las reacciones químicas habían unos estados. Esos estados de la sustancia se colocan en paréntesis allí como una subunidad, como sólido. Acá cuando es gaseoso, pues la G. Acá cuando es acuoso líquido, la L. Cuando es acuoso, colocamos la AC, ¿cierto? Y vemos que cada elemento tiene un numerito pequeño. Ese numerito pequeño es el coeficiente estequiométrico, la cantidad de ese elemento. Este
número grande también, que es conocido como el coeficiente estequiométrico ya de la sustancia en general, nos sirven para balancear las ecuaciones, para balancear una reacción química, para balancear todo lo que nosotros tenemos en nuestro trabajo químico, ¿vale? Pero además de ello, si nosotros seguimos bajando, vamos a encontrarnos con un desplazamiento. Y acá, en la de desplazamiento, tener claro, vamos a aumentar un poquito. Uy, aumenté fue mucho. Aumentamos fue mucho. Acá en la de desplazamiento, vemos que uno de los elementos que está allí puede irse para el otro lado. ¿Vale? Logra desplazarse, pero es este elemento el que logra quitarle, en el caso particular del ácido clorhídrico, quitarle el cloro al hidrógeno. Obviamente, teniendo en cuenta que la reacción se hace en un medio adecuado, teniendo en cuenta las cantidades adecuadas, teniendo en cuenta el tipo de duración que se le está agregando, porque pues también cuando hablo de las duraciones hay que tener en cuenta el tipo del tiempo, perdón, el tiempo como tal. La doble descomposición, pues aquí ya está pasando como aquí en el de desplazamiento o la de sustitución ocurría de 1 a 2. Aquí sí ya es de 2 a 2, es decir, uno de cada uno se interactúa con el otro y el otro que sobró va a interactuar con el que queda del otro. Chicos y chicas, cuando hablamos de reacciones de oxidorreducción en química, oxidar es perder electrones y reducir es ganar electrones. Repito, cuando hablamos en química de oxidar es perder y reducir es ganar. Imagínense, todo lo contrario que en la vida real, porque reducción es como perder, como soltar. ¿Listo? Bueno. Esta otra parte en química, que tiene que ver con los consejos de bioseguridad para ciclistas, hace parte del proyecto de Ondas de Conciencias, un proyecto que pasó el profesor Batero, para trabajar con los estudiantes de 10º y los estudiantes de 11. ¿Y esto para qué, profesor? Porque esto es investigación. Eso es investigación, es un trabajo donde aprendemos a preguntar, aprendemos a hacer cosas nuevas y con ustedes lo hemos venido haciendo desde el año pasado, ¿cierto? Porque el año pasado estábamos hablando del dengue, el año antepasado estábamos hablando nosotros también de la parte de seguridad, bioseguridad, todo ese cuenta de las brigadas, todo lo que tiene que ver con los biosenderos. Bueno, todos estos años hemos trabajado en investigación. Y ese alto grado de investigación nos acerca a entender un poquito de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y al acercarnos a todo ese tipo de cosas... Santa María, apaga el micrófono, hijo. Bueno, Santa María, tiene ese perro bravo, pero ya lo apagué. Entonces, bienvenidos Santa María y John Jairo. Me alegra verlos también por este lado, al igual que Valencia, que dice que no escucha nada. Bienvenido. Vamos a escribirles aquí, bienvenidos. Bueno, entonces, en el chat, cada uno de ustedes me va a responder dos formas en que los ciclistas han visto ustedes que no respetan las normas de tránsito. Repito, vamos a escribir acá. Listo, ahí envié la pregunta. Bueno,
sé, Santa María. Santa María. Ahí puse la pregunta en el chat. Dos formas que usted ha visto o presenciado en que los ciclistas no respetan las normas de tránsito. Vamos a ver cuántos contestan. ¿Cuántos de ustedes han visto imprudencia de los ciclistas? Sí, esa es una. Bien, Mayelín. Pasan los semáforos en rojo, eso es crucial, Dios mío, eso genera un accidente de una, además en estas avenidas donde hay bastante flujo vehicular. Dos personas en una misma bicicleta. Dice la norma que no hay bicicletas que se puedan compartir con parrilleros o en barra. Son bicicletas ¿sí? Bicicleadas o cloncadas, no recuerdo el nombre técnico, que es decir que es más larga y tienen dos sillas, ¿sí? Pero de resto no más. Si esa es una imprudencia, puede ser donde esto no hace parte de la norma. Cuando van al colegio, muchos estudiantes se montan en los famosos conos y se van atrás, así cogiendo, pueden desestabilizar al que está conduciendo. Hablar en la misma vía cuando se atraviesan a los carros, o sea, se le meten a los carros, bien Carlos, bien Santa María, cuando se le meten a los vehículos de frente, tenaz. Eso sí es terrible. Víctor, qué bien. Laura, no usan protecciones. Excelente, no usan casco, no usan chaleco antirreflectivos, no utilizan las famosas canilleras, las toalleras no sino para proteger las rodillas. No usan luces. Ah, excelente. Ahora, por ejemplo, los ciclistas pueden salir, creo que es de 2 a 4 de la tarde. En la noche no pueden salir los ciclistas. Pero hay personas que deben ir al trabajo, han ido a hacer sus trabajos y salen sin luces, ¿cierto? Incluso, mira, acá mencionan lo de las protestas, por supuesto. Ellos han hecho protestas porque lo que pasa es que los ciclistas estaban haciendo las cosas como no se debían. Ellos tenían tiempo a las 5 de la mañana para salir y tenían que volver a las 7, pero todavía habían ciclistas a las 8, a las 9, 10 de la mañana, pero fuera de eso, andaban cerquita, conversaban cerquita, no cumplían los protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Y fuera de eso, pues eran precursores también de llevar la enfermedad a las casas, porque no limpiaban las bicicletas al ingresar a las casas. Así como nosotros nos agregamos alcohol, nos tenemos que ir a bañar, a las bicicletas, a las llantas también hay que agregarles alcohol. Acá dicen, usar audífonos mientras manejan. ¡Claro! ¿No hay que son distractores? De hecho, cuando uno dice, es que yo llevo el manos libres, profesor, yo no hablo con el celular así, pero llevo el manos libres. Peor aún también porque el manos libres es distractor y usted está pendiente de la conversación, ¿sí? Y además de eso, como dice Laura, sí, yo salía y eso era una montonera, correcto. Andaban sin el tapabocas y se hablaban así cerquita, se metían a los ríos, se metían a las quebradas por allá en el campo, y eso fue otra cosa, que la gente de la zona rural le mencionó al señor alcalde que muchos ciclistas llegando a todos, a Vega Larga, llegaba a San Antonio, llegaban y hacían las travesías por los municipios, y pues obviamente el temor de la gente de estas poblaciones es que como en Neiva el margen de contagio ha sido superior, pues eso iba a generar o a desencadenar problemas con los habitantes. ¿Listo? Bueno, chicos, qué bueno que ustedes manejen todo este tipo de sensibilización frente a la cultura de la prevención. Aquí hay que prevenir al ciclista, al motociclista, al del carro, póngase el cinturón, al de la moto, póngase el casco, al ciclista también hay que decirle que se ponga el casco, al ciclista también hay que decirle que tiene que cumplir con las normas básicas de tránsito, tiene que respetar los semáforos, tiene que respetar que el semáforo si está en rojo. Hay unas ciclovías especiales
y no por ello quiere decir que tengan la vía. Pueden pasar a la hora que sea y los carros tienen que parar. No, ellos también tienen que aprender a respetar. Lo que pasa es que sí hay prioridad en algunas intersecciones para que ellos pasen. Y obviamente uno debe guardar prudencia a distancia para no cogerlos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los ciclistas han exagerado en algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, las velocidades, por ejemplo, retándose entre ellos, cogiéndose de un carro en la parte de atrás, en las bajadas, en las subidas, hablemos de las lomas hacia por Surabastos, no, sino para la parte del jardín. Entonces se hacen detrás de un carro arriesgando sus vidas, casi que poniendo en riesgo sus vidas. ¿Listo? Bueno. Para terminar estos minuticos, vamos a hablar entonces de lo que se dejó en física. En física, me voy a permitir compartirles la guía que dejamos y quise, ahí ya está, y quise poner los momentos de la luna. Mire que en el campo la gente trabaja mucho con esto. Trabaja mucho con esto porque las fases lunares permiten que las personas entiendan que hay unas atracciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esas fases, es mirar la alineación que se ve de acuerdo a unas características cuando se alinean con los planetas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos una luna que es bastante grande comparadas con las dimensiones de un planeta, porque está allí en la órbita, entonces uno dice, uy, está cerquita la luna. Claro, porque hay una disposición que hace que la veamos aquí nomás. El diámetro. La luna tiene un diámetro gigantesco, 3.476 kilómetros, pero pues es fácil también de recorrerla, ¿no? Tiene una masa gigantesca. Tiene una gravedad de 1.6 metros por segundo al cuadrado. La de la Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Eso hace que nos mantengamos acá quietos. Cambia la Luna, es poca esa fuerza sobre las personas, hablando de personas o aquellos elementos, y por eso logran flotar. Por eso logran verse que se están flotando. Además de ello, hay que mirar que nosotros vemos la luna brillar, pero la luna no tiene luz. La luna es oscura. ¿Ah? Alrededor es que vemos el reflejo del sol, por supuesto, en unos porcentajes diminutos, muy pequeños en relación con la Tierra. Y ese haz de luz es lo que llega aquí a la Tierra y por eso vemos esa particularidad de luna alumbrando. Pero no porque la luna tenga allí unos postes o tenga unos bombillos. Hay unos fundamentos que la componen que tienen algunos silicatos, es decir, los silicatos están en las arenas. En la arena, cuando uno va al río, esos silicatos los utilizan para hacer espejos, para hacer vidrios, los utilizan para hacer joyas, para hacer dijen, para hacer aretes, para hacer todo tipo de material. ¿Vale? Entonces, frente a la historia de la luna, pues hay que entender que la luna tiene cualquier cantidad de billones de años y todo tiene particularidad con el entendimiento de nuestro sistema solar porque las personas en ese entonces no, sino hace muchos años, se familiarizaban con la observación, mirando, por ejemplo, los tamaños entre un cuerpo con otro cuerpo. Podían dar participación a las posibles teorías. Y esto nos ha permitido también entender que la luna, al igual que el sol, se pueden interponer en algunas fases. ¿Sí? Entonces, acá en esta gráfica, vemos, por ejemplo, un cuarto menguante, es decir, cuando vemos la luna que está casi oscura y está casi alumbrando. ¿Cierto? Hay una luna llena, claro, hay una luna llena que está supremamente redondita, bien bonita y está alumbrando. Pero ya cuando ese cuarto creciente va a aparecer, es decir, cuando la luna llena va a llegar la luna llena, pues ese cuarto creciente está dejando lo oscuro de la luna nueva para encontrarse con la luz de la luna llena.
¿sí? Lo mismo pasa cuando va a pasar al cuarto menguante. El cuarto menguante recibe parte de la luz que está dejando la luna llena, ¿sí? Está dejando la luna llena. Y luego se encuentra con esa media luna lo más de bonita para encontrar la menguante. Entonces, hay muchas personas, y hay que creerlo en estas fases, que se cortan el pelo teniendo en cuenta la fase lunar, que tienen en cuenta la siembra de productos, plantas, para que la planta pueda surgir gracias a ¿qué? Gracias a esa fase lunar. Y dentro de las creencias, pues no muchas que son mitos, sino que también dentro de la ingeniería agrícola han indicado, se ha indicado que estas fases tienen relación con los cultivos. Entonces se les llama meses sinódicos, se les llama también de acuerdo a la ubicación o a la conformación del disco lunar. Muchos se repiten, muchos no se repiten. Los eclipses podemos verlos cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, pero también podemos ver eclipses cuando el sol se interpone entre la luna y la tierra. En el caso del eclipse solar, miren aquí, ¿sí? ¿Qué es el eclipse solar? El eclipse solar se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Ese es el eclipse solar. Y vemos el destello alrededor de la luna, cómo se ve bonito esto, y puede ser peligroso inclusive para los ojos. La intensidad de luz va a disminuir, claro, porque se interpone la luna y obviamente va a haber un sombrío. En algunas partes se va a ver más que en otras, un eclipse. En otras no es que a la vez se vaya a ver, no, porque en unas partes está de día, en otras partes está de noche. ¿Listo? Aquí entonces, cuando hablamos del eclipse lunar, se produce cuando la Tierra entonces se interpone entre el Sol y la Luna. ¿Listo? Bueno. Entonces, chicos y chicas, aquí yo les dejé unas preguntas muy sencillas, muy sencillas. Yo he tratado de hacer o colocar temas que se afiancen, temas que sean positivos para la vida, para usted. Y yo pediría, ojalá que ustedes se reencontraran con esos temas, para que los aprovecháramos. Hacer uso de estos temas para aprender para la vida. Yo desde la distancia les digo, cuídense desde la distancia. Sabemos que ya este año todo es virtual. Los recuerdo mucho. Espero que el año entrante nos volvamos a encontrar en persona. Se indica que, según los indicadores de salud, que enero no va a ser un mes para encontrarnos. Posiblemente nos tengamos que encontrar para allá en febrero, marzo otra vez. Entonces hay que pedir, hay que orar mucho, hay que tener en cuenta los protocolos de bioseguridad, las medidas de bioseguridad, del autocuidado en casa. Y lo mejor de esto es que podemos reencontrarnos con nuestras familias, seguir aprendiendo en familia y aprender para la vida. Si nosotros acá vemos como enseñanzas y moraleja, todo día que pasa, cada momento que ha pasado, créanme que vamos a ser mejores personas. ¿Listo? Entonces me alegró verlos, me alegró saludarlos. Espero que sigan encontrándose bien. Quedo atento desde el WhatsApp. Por favor, enviar las evidencias. Voy a dejar todo el fin de semana para que me puedan enviar las evidencias. Entonces, por favor, abran los micrófonos para que se puedan despedir. Se cuidan mucho, chicos y chicas. Bueno, señor, gracias. Que pague buen fin de semana. No, profesor, lo mismo. Se cuidan. Hasta luego. Gracias. Dios los bendiga. Un abrazo grande.